Todo el que conoce a Pablo Escobar Gaviria, el que van a ver ahorita aquí en pantalla, tendría que también conocer lo que fue Carlos Leder. Entonces, yo la verdad es que no sé muy bien del man, sé algunas cosas, sé que tenía una isla, sé que tenía la posada alemana, sé que fue el primer extraditado de Colombia, sé que le mató un sicario a Pablo y por eso este marica dijo, este marica está tan loco que necesito o matarlo o entregarlo y terminó haciendo un trato con el presidente de ese entonces, Belisario Betancur, y fue el primer extraditado de Colombia. Pero voy a leer la biografía. ¿Por qué? Porque acaba de salir. Píllenlo, píllenlo, píllenlo. De esto, bueno, hagámoslo así. Trin. Y esta la pasamos acá. Trin. Era ese marica, píllenlo. Esa era la foto policial en Tampa, Florida. Y pasó más o menos 33 años en la cárcel. Y ahora está así. Pero entonces antes de ver la entrevista, quiero ver un poquito de su biografía. Vamos a ver. Carlos Enrique Ler Rivas nació en Armenia, Quindío, un 7 de septiembre del 49 y es un ex narco colombo-alemán, un gomelo, un gomelo, conocido por ser cofundador del cartel de Medellín, de padre alemán y de madre colombiana. Leer se convirtió en el primer narcotraficante colombiano extraditado y el único de los carteles del cartel de Medellín y el único de los líderes de los carteles del cartel de Medellín que sería capturado vivo. Biografía. Infancia. Hijo del ingeniero Kurt Weilmann Leder, inmigrante alemán que se estableció en Armenia, Colombia, y creó una pensión llamada La Posada Alemana, donde había alojado a varios personajes adinerados que visitaban la región cafetera, entre ellos el expresidente Alberto Lleras Camargo. Ese hijo de puta que feo, weón. Esa mucha frente. A la vez que se le conoce la construcción de varios importantes edificios de Armenia y la llegada a Colombia de modernos ascensores para la época. Al cambiarse su nombre legalmente a Guillermo Leder, contrajo matrimonio con Elena Rivas, hija de joyeros manizaleños, y de la unión tuvieron 4 hijos, siendo Carlos el tercero. Nacido el 7 de septiembre de 1949, quien pasó parte de su infancia en una finca cercana al aeropuerto de Armenia. A sus 15 años sus padres se divorciaron y Leder convivió un tiempo con su padre y posteriormente con su madre viajó a Nueva York. O sea, el man venía de familia adinerada. El man venía de gente con platica, no le faltaba nada. Se metió al narcotráfico porque le dio la gana. Entonces, inició de esta manera. Leer abandonó la escuela para dedicarse a leer libros de autores como Nicolás Maquiavélico y Hermann Hesse. También comenzó en varios delitos, entre ellos el contrabando de vehículos robados que eran trasladados a Medellín y expedidos a través de un concesionario dirigido por uno de sus hermanos. Ah, los hermanos estaban en el negocio. Aunque Leer siempre quiso pasar dichos vehículos como legales a pesar de las evasiones aduaneras, a sus 24 años Leder tomó clases de aviación convirtiéndose en experto piloto que conocería varias rutas aéreas. A los 24 años, yo a los 25 estoy aquí leyendo la biografía del socio, lo que sirvió en las bases de su creciente carrera delictiva, la cual comenzó con tráfico de marihuana en pequeñas cantidades entre los Estados Unidos y Canadá. Bueno, el socio a los 24 años empezó a tomar clases de aviación y empezó a transportar marihuanita. Después detenido por conducir un vehículo robado y deportado a Colombia. Mientras cumplía la condena en la cárcel federal de Danbury, Connecticut, conoció a George Jung. ¿Quién es este? Ah, ya. En la serie, este man también hay un actor que lo interpreta. Leder decidió que a su salida aprovecharía el creciente mercado de la cocaína en los Estados Unidos y se asoció con Jung. Roman Baron y Jung ya había experimentado con llevar marihuana a Estados Unidos desde México en pequeñas aeronaves por debajo del nivel de alcance de los radares y aterrizando en lechos secos de río. Inspirado en esa idea, Leder decidió aplicar el mismo principio al transporte de drogas. El sueño de Leder era tener un enorme balneario para personas como él y a su vez llevar justicia a su natal Colombia. Él tenía aspiraciones de ser un líder social. Después de salir bajo palabra a finales de 1975, Leder y Jung comenzaron a construir una base económica a través del narcotráfico básico. Contrataban ciudadanas estadounidenses, les pagaban vacaciones en Antigua. ¿Dónde es Antigua? Es una isla, en donde recibían la marihuana y la llevaban a Estados Unidos en sus maletas de viaje. Repitiendo este proceso muchas veces lograron el dinero para comprar una avioneta. Aunque el negocio tuvo serios reveses por constantes atracos de delincuentes comunes en EUA,
el tráfico de marihuana, el cual se encontraba en bonanza, o sea, en auge, o sea, estaba siendo un negocio lucrativo para todo el mundo. Tocó su fin por los intensos operativos policiales en Colombia y la reducción de los ingresos a causa de la siembra de marihuana en EUA. ¿Será EU o qué? Lo cual preludiaría, ¿qué? Preludiaría sus inicios en el tráfico de cocaína, un negocio más rentable con opciones sencillas para su transporte. Claro, porque es que no es lo mismo transportar una panela, una L, que es de marihuana, que a pesar de que la prensan, pues queda un cuadro grande. En cambio, el polvito pues era más sencillo. Con la avioneta de un piloto profesional se dedicaron a llevar cocaína a Estados Unidos desde las Bahamas, incrementando sus recursos financieros y cimentando las relaciones con proveedores colombianos. Al mismo tiempo empezaron a repartir dinero entre las autoridades de Bahamas, empezaron a comprar a las autoridades, claro, a todo el mundo le gusta el dinero, para obtener protección oficial y judicial. Esta fue la semilla del cartel de Medellín. La sociedad de Leder y Jung transportaba y distribuía el material que Pablo Escobar le suministraba y los hermanos Ochoa colaboraban con el poder económico y social derivado de sus conexiones. Leder y sus socios del cartel amasarían enormes fortunas a través del tráfico de cocaína, por lo que se les dio el apelativo de los mágicos, debido a que se habían vuelto ricos de un día para otro, aunque Leder fue más conocido como el Henry Ford de la cocaína. Esto que nos arroja que este marica se implementó primero, se adentró primero en lo ilegal, con marihuana, y ya después, junto con Pablo, empezaron con la coca. A finales de los años 70, la sociedad de Leder Jung se derrumbó debido a una combinación de megalomanía. ¿Qué es megalomanía? Es un trastorno psicopático caracterizado por fantasías delirantes de poder relevancia. Si bien él tenía esta condición y quería ser un líder social de Colombia. La falta de ambición de Jung y el plan secreto de Leder para apoderarse de una isla personal como cuartel de sus operaciones, todo ello a causa de la constante dificultad de ingresar la droga a EUA. O sea, Leder tenía las intenciones de apoderarse de Cayo Norman como su cuartel de operaciones y también pues el sitio donde iba a llegar la droga desde Colombia para ser transportada a Estados Unidos. Ya. Esa isla fue Cayo Norman, que en ese momento constaba con un puerto, un club de yates, 100 casas privadas y una pista de aterrizaje. En 1978 Leder empezó a adquirir propiedades, acosando y amenazando también a los residentes de la isla, a la fuerza. Mientras Leder perseguía a la población local y asumía el control de la isla, el primer ministro de las Bahamas, Leiden Piling, no hizo nada, aparentemente por haber sido sobornado previamente. George Jung fue forzado a retirarse de la operación, supuestamente. Robert Vesco se asoció con Leder. Jung se quedó con una línea menor de distribución para Escobar. Leder a su vez cobraba una comisión de $10,000 por kilo para cualquier traficante que usase los servicios ofrecidos por Cayo Perico, o sea, Cayo Norman. O sea, Cayo Norman era ese punto de anclaje para todos los narcotraficantes que en ese momento estaban enviando su mercancía ahí y él les cobraba 10K. 10K en ese tiempo, 1981. A ver, vamos a ver. $10,000 en 1981 a hoy. A ver, ¿cuánto es? Vamos a ver. Vamos a ver. No, marica, tiene que ver mucho. Pillen. A ver, monto ingresado 10,000, tasa de cambio 51, total en pesos colombianos, monto ingresado equivale a 518,600 pesos, pero bueno, no más, weón. Tiene que ver mucho más. Tiene que ver mucho más. Según la tasa de cambio TRM, el viernes 20 de febrero de 1981, una cantidad de $10,000 estadounidenses equivale a... No, marico, o sea, sí vale eso, pero eso tendría que ver mucho más. Listo, entonces, ¿qué sigue? Entre 1978 y 1982, el Cayo fue centro de conexiones del narcotráfico, así como un escondite y sitio de reunión de Leder y sus asociados. Leder construyó una pista de aterrizaje de 1.1 kilómetros protegida por radar, guardaespaldas y perros de raza Doberman para la entrada y salida de aeronaves. Una gonorrea. En un día de máximo movimiento entraban hasta 3,000 kilogramos de cocaína. Por cada gramo cobraba $10,000. O sea que eran $300,000 cada día. Para darse mucha plata. Por hora, aumentando el capital de Leder en billones. Fue tanta su fortuna que se ofreció a pagar la deuda externa colombiana en 2 ocasiones. Hice mucha gonorrea, ¿no?
No, ese man ahorita que salió de Alemania después de 33 años preso, marica tiene que tener sus caletas, yo me imagino. Uno no va a pasar 33 años sin tener como como ese confort de saber, bueno, me paso aquí los años que sea, pero voy a salir y voy a tener milloncitos para vivir sabrosito. A ver qué más. Fue tanta su fortuna que se ofreció pagar la deuda externa colombiana en dos ocasiones. En 1978 lo ofreció el presidente Alfonso López Michelsen a cambio de un espacio libre para el tráfico de drogas. Ese marica es cagada, ¿no? Quería, quería comprar al país pues para seguir traficando legal. Ah. Y en 1982 a través de Pablo Escobar, congresista por aquel entonces, con el fin de evitar su extradición. Esto que nos dice, muchachos, que el poder económico, el que tenía verdaderamente plata en ese entonces para financiar lo que sea que tuviera que ver con el negocio, era Leder. Pablo, por otro lado, pues era como el de más valor, el de más huevas, el asesino. En 1981 la DEA y la policía de las Bahamas intervinieron en la isla desmantelando el imperio construido por Leder en 1981. Se demoraron casi 11 años, sí, 11 años en caerle, construido por Leder, quien se salvó de ser capturado y se despidió de la isla el 10 de julio de 1982 bombardeando con panfletos el Parque Clifford de Nassau con la frase Dead Go Home, Dea vete a casa. Algunos de estos panfletos con billetes de $100. Tenía mucho dinero. El regreso a Colombia. Tras la intervención policial, Lacayo Norman Lee retornó a Colombia, donde además de retomar sus negocios, se le reconoció por obsequiar a la gobernación de Quindío una moderna avioneta para la época. Tal obsequio llamó la atención de las autoridades y de la ciudadanía porque a pesar de ser utilizada en varias ocasiones, sus altos sobrecostos obligaron su venta un año después de ser legalizada. Se cree que la avioneta había sido recomprada secretamente por Leder aprovechando su legalización y dicha avioneta viajaría a cualquier sitio de Colombia pasando desapercibida. Mientras que el dinero dado a la gobernación por la venta de la aeronave fue usado para mejorar un hospital destinado a las clases menos favorecidas y misteriosamente la avioneta volvería al aeropuerto El Edén de Armenia en pésimo estado. Llamado también hombre del mundo y siendo fanático de los Beatles y de Rolling Stones, se volvió un hombre bohemio y altamente popular en el Quindío. Ahí es donde tenía una casa que hoy en día está quemada. Uno pasa por la vía y se ve creo que era la Posada o no sé, era otra de las miles de casas que habrá tenido y en plena bonanza cafetera mostrando una riqueza comparable a cualquier millonario del mundo, algo muy distinto a las clases acomodadas de la época. Era muy extraño ver que un colombiano de Quindío pues tuviera esa ostentosa vida. Leder a su vez poseía automóviles costosos con placas tan admiradas por los armenios que se llegó al punto de apostar los números de su matrícula en la lotería regional, sin olvidar el carisma de Leder, quien emplearía a muchas personas de la región. Participación en el MAS. El 19 de noviembre de 1981 fue secuestrado. Ah, ese marica lo secuestraron, yo no sabía eso. Aunque Leder escapó siendo herido en una pierna hasta ser ayudado por un desconocido que rechazó la millonaria gratitud ofrecida por Leder y que a su vez ignoraba la identidad del narcotraficante. Lo ayudó por bondad. Dicho fallido secuestro sucedió una semana después del secuestro de Marta Nieves Ochoa. Esta hembrita Marta Nieves Ochoa era una de las hermanas de los hermanos Ochoa, que eran los colaboradores de Pablo, lo que conllevó a la creación del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. Leder ofreció una millonaria suma por sus efímeros captores, varios de los cuales habían sido secuestrados por Escobar por el secuestro de la hermana menor de sus socios, a su vez que extremaría sus medidas de seguridad desde entonces, contratando exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, SIJIN, Ejército Nacional, etc., además de comprar una lujosa limusina perteneciente a un ex canciller alemán con armas incorporadas, las cuales nunca fueron usadas por Leder. Dicha limusina fue guardada en el edificio Mónaco y fue uno de los pocos vehículos sobrevivientes del atentado perpetrado por el cartel de Cali. Actividades políticas. A ver qué más hay por aquí. Actividades políticas, movimiento cívico, clandestinidad, caída, captura y juicio, condena y rebaja, liberación, regreso a Colombia, propiedades. Vamos a ver propiedades. La posada alemana era un enorme complejo turístico construido en una antigua pista de bicicross y su nombre provenía de la antigua pensión alemana de su padre, la cual había sido clausurada por el gobierno del presidente Eduardo Santos, quien en plena Segunda Guerra Mundial había declarado medidas enérgicas contra los inmigrantes alemanes, italianos y japoneses. Vea pues, la posada tenía varias cabañas de estilo suizo, una enorme viniera, una jaula con cóndores de los Andes, es mucha gonorrea,
otra jaula con tigres y otra con llamas, aunque la posada debió su popularidad a una enorme estatua de John Lennon. Ese marica era muy fan de este y mandó a construir una estatua de ese man. Encargada por Leder al célebre escultor colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, y con dicha estatua en la posada fue construida una enorme discoteca con fotos de Lennon mostrando su biografía y con enormes vinos y una enorme manzana a la entrada aludiendo al logo de Apple Corps. La estatua fue controvertida en su momento debido a que Lennon estaba representando... ¿Qué? La estatua fue controvertida en su momento debido a que Lennon estaba representado desnudo con un casco de soldado alemán con su guitarra Rickenbacker 325 usada en los primeros años de los Beatles, con dos agujeros representando los disparos propinados por Mark David Chapman en su asesinato. Sus genitales y mano izquierda tenían la palabra paz. La estatua de Lennon fue robada a finales de 2003 y hoy en día se desconoce el paradero del monumento. Leder, a su vez, contrataba a jóvenes de clase popular, lo que llamó los odios de las clases adineradas de Armenia. Además de que Leder fue uno de los característicos narcotraficantes que armaba fiestas en su hacienda Pizamal, donde también contaba con jóvenes prostitutas haciendo orgías y que adicionalmente se cree que mantenía relaciones homosexuales con jóvenes que contrataba laboralmente. O sea, ese viejito que uno lo ve ahorita hablando así, así, puta, era loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco, loco. Caída. Leder pasa completamente a la clandestinidad por la persecución dada por Rodrigo Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. El cartel solo era capaz de sobrevivir utilizando violencia, por lo cual cada vez se hacía más evidente su existencia dentro de la sociedad. Leder pasa completamente a la clandestinidad por la persecución dada por Rodrigo Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. El cartel solo era capaz de sobrevivir utilizando violencia, por lo cual cada vez que hacía más evidente su existencia dentro de la sociedad. Se cree que Leder puede estar involucrado con el asesinato de periodistas, oficiales de policía, funcionarios gubernamentales e incluso el asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Lara Bonilla había estado destapando las actividades del cartel y días después sería asesinado. Bueno, ese ministro públicamente en la televisión dijo que los dineros de estas personas pues eran ilícitos, y días después Pablo dijo que tenía 24 horas para retractarse pues de dichas palabras. Y Pablo, siendo una gonorrea, dijo que era imposible que lo estuvieran investigando porque él había obtenido la visa estadounidense. Obviamente esa visa nunca se la dio a Estados Unidos, sino que la mandó a hacer. Es un hecho real. Este asesinato fue el comienzo de la caída del cartel de Medellín, ya que en consecuencia el presidente Belisario Betancourt, quien inicialmente se oponía a la extradición de colombianos a Estados Unidos, anunció sus planes para establecer tratados de extradición y de paso firmaría la de Leder. Leder, que ya era un fugitivo en ese momento, se refugia en Nicaragua bajo protección de Pablo Escobar y posteriormente entró a Colombia y se escondió en la casa de Johan Suárez, alias Chiqui, en Ibagué. Durante 3 días posteriormente se desplazó a la selva, protegido por las guerrillas de izquierda comandadas por Brian Jiménez en el Cauca, donde se le daría el apodo de Comandante Rambo González. Apareció en un mensaje televisivo en 1985 entregando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apelando a sus sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase "la cocaína es la bomba atómica de América Latina contra Estados Unidos". Para entonces, Enrique Parejo González, sucesor de Lara Bonilla, el ministro de Justicia, había extraditado a 3 narcotraficantes del cartel de Medellín por lavado de dinero, y en varias ocasiones Leder estuvo a punto de ser capturado por la policía comandada por el coronel Jaime Ramírez Gómez. A su vez, Leder, cabeza visible del cartel, perdió buena fe parte de su fortuna, la cual había usado para pagar protección, por lo que se convirtió en empleado de sus propios socios y así fue recuperando parte considerable de sus dineros. Durante una de sus fugas, principalmente en la hacienda Airapua, pierde una de sus caletas. En palabras de él, de la caja menor, y casi son capturados su compañera y su hija Mónica de 1 año de edad. No, pues ese marica una gonorrea, weón. A ver. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba alrededor de 8 y 9 mil millones de dólares. En ese entonces era uno de los hombres más ricos del mundo.
Leder a principios de 1987, después de haber hecho negocios de poca monta en Medellín con un viejo amigo llamado Luis Alfredo Prieto, en enero de ese mismo año ya se había deshecho de su escolta habitual para reemplazarla por un grupo de jóvenes guardaespaldas, si bien inexpertos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 21 años. Con dicho grupo se escondieron en la finca Barracal, vereda Toldas de Guarne, Antioquia, propiedad de un antiguo miembro del Movimiento Latino Nacional, donde se habían dedicado durante días enteros a hacer una enorme fiesta en la que presuntamente consumían marihuana y cocaína con su nueva escolta. El 4 de febrero de 1987, Leder fue capturado en dicha finca en un operativo comandado por el mayor William Lemus de la policía, creyendo que esa fiesta era organizada por empleados del cartel y el sitio un laboratorio de procesamiento de cocaína. La joven escolta de Leder, aunque más numerosa y mejor armada que la policía, se rindió fácilmente y Leder se entregó sin oponer resistencia. Su captura para la época, siendo muy fácil hacia un cabecilla de alto nivel, se dio presuntamente por ser delatado por el empleado principal de la finca, cansado de los insultos de Leder y sus escoltas, o por los vecinos de la finca, hastiados del ruido de la fiesta, o por sus propios socios del cartel, con quienes había entrado en serias diferencias, o por el mismo Pablo Escobar al considerarle un serio peligro tras el incidente en la fiesta, o por una de las prostitutas que había llamado para su fiesta. A las pocas horas de su captura fue enviado a Estados Unidos, en donde fue sentenciado a cadena perpetua, más de 135 años en la prisión de Marion, Illinois. Su extradición, firmada por el presidente Virgilio Barco, fue considerada ilegal, ya que había sido declarada inexequible en Colombia por la Corte Suprema. Lo extraditaron porque Estados Unidos presionó hasta más no poder esa extradición. En 1992, en un acuerdo para testificar en contra de Manuel Noriega, se le redujo la pena a 55 años, de 135 a 55. 3 años después, Leder escribió una carta de reclamación al juzgado federal del distrito de Jacksonville, quejándose por el gobierno no había cumplido el acuerdo de trasladarlo a una prisión en Alemania. La carta fue tomada como una amenaza por el juez. Semanas después, en el otoño de 1995, Leder fue sacado en la noche de la prisión, según algunos testigos protegidos de Mesa Unit, Arizona. Mientras muchos creen que fue liberado, continuó cumpliendo su pena. Bueno, una gonorrea este marica. Este fue Carlos Leder. Al momento de su captura, era el capitán Rambo. Carlos Leder. Fotos inéditas. Vamos a ver qué aparece. La verdad de Carlos Leder, el temible socio. Vamos a ver. Es que acá nos ver las fotos. Aquí me piden publicidad. Carlos Leder, el Rambo, alias Rambo. Bueno, voy a dejar este ahí. ¿Cuánto me demoré? 22 minuticos.